tenían en ese momento y se estrellaron, ¿vale? Y entonces comentaron, es que nuestro error fue que no exploramos el dominio y había conceptos clave que tenían significados diferentes en función del contexto funcional en el que se aplicaban, ¿vale? Entonces, consejo básico es explorar primero el dominio, entender lo que estabas haciendo y qué es relevante y qué no. De hecho, en este caso, ellos comentaron que separaban los contextos funcionalmente en tres bloques. Uno era lo que consideran core, que sería lo relevante para nuestro negocio, lo que es más importante. En nuestro caso, pues entiendo que sería el timing, o los resultados, o los campeonatos. Luego lo que es genérico, que es todo el mundo hace igual, y entiendo que en nuestro caso sería los contenidos, por ejemplo. Y luego algo que está entre media, ¿no? Algo que es de soporte, que más o menos no se define, o no te define como negocio, no eres competitivo ahí, pero tampoco es tan genérico como para que puedas, no sé si decir subcontratar o aplicar simplemente un paquete ya montado, que en nuestro caso entiendo que serían las ventas. ¿Vale? Se habló mucho de eventos. Algunas de las cosas que hablaron fue que se pueden definir eventos públicos y eventos privados. Y en el caso de nuestras aplicaciones, eventos públicos son aquellos que se comparten entre contextos, ¿vale? Entre bounded contexts, que serían la nomenclatura de BDDD. En estos casos, se supone que como estás exportando información más allá de tu contexto, deberías restringir la cantidad de datos que ofreces al mínimo. Mientras que cuando estás dentro de tu propio dominio, en el cual puede haber varios microservicios corriendo, como se considera que es un evento privado, puedes poner más información. ¿Vale? De alguna forma lo que querían era separar eventos que se refieren al mismo hecho, pero que en el caso en el que atraviesas fronteras entre contextos, se proyectan diferente. ¿Sí? En relación a esto, ellos hablaban de un concepto de afinidad entre agregados, que es como muy abstracto, pero lo que quiere decir es que hay entidades entre sí que tienen una relación más cercana que otras. ¿Vale? Pues en nuestro caso, por ejemplo, los pedidos y las facturas tienen una relación mucho más cercana. Incluso los clientes considerados como alguien que nos paga tienen una relación más cercana que el cliente considerado como alguien que consume un vídeo. ¿Vale? Entonces, si tuviéramos que generar algún evento de dominio en el cual participara un cliente, sería diferente si lo consumo porque, o si lo lanzo porque va a consumir un vídeo, o si lo lanzo porque ya se ha comprado algo. Y que compongo en su contenido de evento. ¿Vale? Luego también hablaron de un caso práctico, que era el que los eventos deberían ser idempotentes. ¿En qué sentido? Ellos decían, claro, como los eventos se supone que se lanzan en un entorno asíncrono, imaginemos que lanzas un evento en el que dices, este rider se asigna a esta carrera. Luego lanzas otro evento que es, este rider lo quitamos de la carrera. Y luego lanzas otro evento que digas, este rider lo volvemos a meter en la carrera. Si los consumes en un orden diferente, podría ocurrir que el evento de rider fuera lo consumieras al final. Con lo cual estarías haciendo algo que está mal funcionalmente. ¿Vale? Esta necesidad de garantizar que los eventos se consumen en función del tiempo en el que ocurrieron, en un entorno asíncrono, no es trivial. Y hay que gestionarlo, hay que preocuparse de ello. De hecho, en este caso, otro tío habló de otro concepto técnico, o sea, abstracto, que es el de que los eventos proporcionan un acoplamiento subóptimo, que significa que es menos perfecto de lo que podría ser en un entorno que fuera síncrono, por ejemplo. En este caso, lo que decía este tío es que lo que hay que hacer es utilizar herramientas que nos ayuden a eso. Y él habla de en realidad es un conjunto de herramientas open source, que son estas. El Camunda, por ejemplo, es el que utilizan, es un gestor de procesos que utilizan en Zamundo. Supongo que por eso se llama así.
Y básicamente lo que se trata es de mapear esto a herramientas que gestionen. Bueno, aquí alguien ha solicitado un pago, vamos a ver si este tío tiene en su cuenta bancaria cuál es el saldo, perdón, bancaria, el saldo que tenemos con él cuál es, si tenemos datos de pago disponibles o no, bla, bla, bla. Todo esto cómo se orquesta en función de microservicios, teniendo en cuenta que además algunos no son nuestros. Cuando quieres garantizar, por ejemplo, cosas como las que decía antes, de que los eventos se consuman en su orden correcto, cuando es complejo, él proponía que utilizáramos herramientas. Bueno, esta es open source, se puede descargar, se puede probar y se puede ver si aporta algo. Para este tipo de casuísticas, ¿Sí? hay un atributo en los eventos que se le ocurre todo. Sí. Uno se puede basar en la fecha de cuándo ha sucedido a la hora de luego tener que organizar si tienes que volver a replicar todos los eventos. No sé si se trata de lo mismo este tipo de herramientas o no. Claro, el problema es que cuando dos eventos están relacionados entre sí, pero tú no lo sabes, quien los consume, por ejemplo, el caso que he puesto antes de que hay un evento que se consume más tarde que otro, pero que en realidad en el tiempo ha ocurrido antes. El segundo, el que ha ocurrido antes, solo sabes que ha ocurrido antes cuando te llega. No tienes conocimiento de los eventos desde el punto de vista del consumidor. Cuando vas a insertar en el Event Store, tú ya ese objeto lo inicializas con timestamp. Sí. Otra cosa es cuando tú los quieras consumir. Claro, pero es que hay eventos que se relacionan entre sí. Cuando los eventos se relacionan entre sí, aquí por ejemplo, en este caso, la presentación de este señor, que es el Martin Shima, que es muy buena, yo os recomiendo que este vídeo lo veáis, pone muchos ejemplos y hace mucho hincapié en esto. Él dice, bueno, en función del momento en el que lo consumas, como tú cuando lo consumes no tienes conocimiento de cuántos eventos más han ocurrido antes que todavía no te han llegado, tienes que tenerlo en cuenta. O sea, técnicamente ya sé que es fácil saber cuándo un evento ha ocurrido antes que otro. La cuestión es si yo como consumidor los conozco todos. Y cuando me llegan en un orden diferente al real, si los gestiono bien. Cuando eso es complejo, es cuando ellos montaron cosas como estas. Claro, hay otra parte que hemos de tener en cuenta, y que todo esto tiene que ser autónomo, tiene que funcionar solo. Yo no tengo que hacer nada para que los eventos se consuman en su orden correcto, sean los cuales que sean. Programarlo bien. Claro, exacto. Cuando es muy complicado y cuando además esto es evolutivo, es cuando tienen sentido ciertas herramientas. Claro, tampoco van a ser para todas las empresas y todos los casos. Pero sí que es verdad que este tipo de herramientas existen y resuelven problemas de este tipo, ¿no? De que cuando algo es asíncrono y se basa en eventos, pierdes contacto entre los servicios entre sí. No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto. Voy a la segunda parte, que es la de cómo deberíamos hacer este tipo de cosas, de implementar microservicios o implementar entornos en los que se consumen eventos. Esto ya es más abstracto. En un caso hablaron de un concepto que es el de que cuando intentamos desacoplar, bueno, más que desacoplar, cuando intentamos deshacernos de algo que consideramos legacy para hacer algo nuevo, existe algo que Eric Evans llamaba la ceguera legacy o legacy blindness, que es que cuando algo lo hemos hecho suficientemente bien, nos cuesta considerarlo de nuevo desde cero. Claro, cuando algo es una porquería, cuando está muy mal hecho, cuando da muy mal performance, es muy fácil decir, esto lo tiro a la basura, lo repienso de cero. Pero cuando algo está bien hecho, nos cuesta reconsiderarlo desde cero. Con lo cual, el panel de soluciones completo que se nos proponen, lo reducimos sin querer. De hecho, él decía otras cosas. Decía, por ejemplo, nunca esperemos que cuando desacoplamos un monolito y tenemos al final 30, 40, 50 microservicios, todos estarán igual de bien. Es imposible. Cuando algo es suficientemente grande,
Siempre hay cosas programadas mejor que otras. De hecho, en otra presentación se decía que está bien fijarse en el pasado a nivel de experiencias, pero no deberíamos fijarnos en las soluciones pasadas. Al final, todo se trataba de... Bueno, y había otra cosa que decía que cada una de las personas que está en una reunión tiene puntos ciegos. Si en una reunión tienes personas que tienen diferentes roles o diferente bagaje, digamos, unos más funcional, otros más técnico, otros más de negocio, otros más de otro tipo de persona. Aunque no lo parezca, todos tienen biases, tienen puntos en los que no van a poder dar una información buena. Por eso es bueno que haya personas de diferentes perfiles en las reuniones. Por eso es bueno que las reuniones no sean muy largas. Por eso es bueno que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar. Por eso es bueno respetar siempre a las personas que hay, aunque no estés de acuerdo. Porque siempre te van a dar un punto de vista que tú eres incapaz de proveer. De hecho, otra de las cosas que decían es que los equipos que son más... que dan una performance más elevada son aquellos en los que hay seguridad psicológica. Que lo que quiere decir es que la gente no tiene que tener miedo ni a ser castigada ni a ser humillada por decir algo. Y de hecho, otra cosa que decían es que hay que promover la disparidad, la diversidad de pensamientos. Que en el caso en el que hablaban no se trataba de que uno sea una mujer, otro sea un gay, otro sea un mayor, otro sea más joven, otro sea un negro, otro sea blanco, otro sea sudamericano, otro sea asiático, sino se trataba de que los tipos de personas que hayan en las reuniones sean diferentes, con los equipos. Y esta persona hablaba de 4 tipos de componentes de equipos. Hay gente que es muy productiva y que lo que busca es producir. Hay gente que lo que busca es un poco así, pero el impacto emocional de lo que hacemos, ¿vale? El hecho de que cómo impacta a la gente lo que vamos a hacer. Otros se preocupan mucho de que los procesos y los valores se respeten y otros lo que necesitan es crear. Entonces esta persona lo que decía es que hay que buscar equipos o montar equipos en los que haya un poco de todo o que la gente tenga momentos para hacerlo todo, que al final acaba de ser pues lo que hacen en algunas empresas, que te dejan un tiempo libre para hacer lo que te dé la gana. En realidad no haces lo que te da la gana, sino que haces cosas que están fuera de la planificación pero que tienen que ver con tu trabajo, ¿vale? Entonces todo este tipo de amplitud de miras, de intentar aceptar que nadie lo va a hacer bien solo o no tan bien que si lo hace con gente, y que cuanto más diferente sea esta gente, más fricción va a haber, con lo cual va a ser más difícil de manejar el equipo, pero a la vez los resultados van a ser mejores. Es lo que ellos proponían que había que hacer para implementar proyectos al final esto es una reingeniería muy gorda, ¿no? Porque la gente no invierte en microservicios si tiene una aplicación de 4 líneas, sino cosas gordas en las que hay mucho dinero implicado. Hay varias presentaciones sobre esto, es mejor ver los vídeos porque todos son diferentes. En el caso de Eric Evans, por ejemplo, es muy interesante porque este tío empezó hablando del tiempo, de cómo se gestiona el tiempo en los programas, cómo se calculan cómo se manejan los diferentes conceptos de tiempo que tenemos. ¿Qué es un mes? ¿Un mes son 30 días o es un mes natural o es cómo se suman y restan meses? ¿Cómo ocurren todo ese tipo de cosas? Y entonces iba viendo cómo pasaban los diferentes estadios en los que su cabeza fue descubriendo cosas nuevas al investigar sobre cómo implementar esto en un programa. ¿Vale? Entonces es una presentación muy inspiradora, pero no tiene nada de práctico. ¿Vale? Entonces, no sé si sobre esto queréis decir algo o paso ya a la última parte. Bueno, la última parte es la que a mí me impactó más. De hecho, me impactó mucho. Es esta mujer, Charity Majors. Esta tía es una mujer que empezó como
cómo debe, como gestora de bases de datos, ¿vale? Esta chica ha estado en Facebook, ha estado en otras empresas grandes y viene de San Francisco, entonces, claro, es como un entorno mental diferente al nuestro. Entonces, esta chica lo que decía, y hay varias presentaciones de ella aquí, ella lo que decía era cosas que en realidad a nosotros nos parecen como, o al menos a mí me parecieron como que es lo que vamos a hacer en 2 años. Ahora estamos lejos de esta forma de trabajar. Por ejemplo, ella dice, tienes que probar las cosas en producción. Olvídate de tener un entorno de pre. Olvídalo. No sirve para nada. Te daba varias razones. Decía, cuando tú tienes un entorno tan sencillo como este, que era como eran antes las aplicaciones, es muy fácil testear las cosas. Cuando tienes un entorno así, claro, ella pone el ejemplo de Facebook, pero no hace falta. Nosotros estamos en un entorno parecido, aunque el entorno sea de mucho menos número de usuarios, pero es un entorno global, con diferentes países, con diferentes zonas horarias, etc. Con entornos, cuando es tan complicado, hay un montón de cosas que antes podías testear porque sabes que pueden fallar, pues que ahora tienes cosas que ni siquiera sabes que pueden fallar. Entonces ella apuesta por evoluciones de las cosas que estamos haciendo ahora y una de ellas es observar. Que en su caso es a los microservicios o los servicios no hay que monitorizarlos, esperando a ver que te digan lo que les falla. Hay que preguntarles cómo están. Hay que montar sistemas en los que tú te preguntes, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Tienes carga? ¿Has tenido algún error? ¿Cómo vas? De hecho, esto, cuando lo intentaba justificar de otras formas, decía, bueno, es que estamos llegando a un punto de complejidad en el que será imposible que tú intentes gestionar los servicios en marcha como lo hacías antes. Por lo tanto, lo que necesitas son herramientas nuevas. Ella hablaba de que cuando somos todos ingenieros o que trabajamos en sistemas distribuidos, tenemos que empezar a pensar de otra forma. No podemos pensar como antes. Entre otras cosas porque los sistemas distribuidos no se pueden clonar, no se pueden replicar en un entorno de pre. Porque siempre ocurren cosas que tú no puedes simular. Las cosas triviales que se pueden testear, ella no dice que no hagamos test unitarios, que no hagamos test funcionales, que no pasemos test antes de desplegar algo. Lo que dice es eso te sirve para el 80% de las cosas que pueden ocurrir que son previsibles. El 20% nunca lo vas a poder testear en un entorno de pre, no pierdas el tiempo en eso. Dedícalo a buscar herramientas que te permitan descubrir, pues, por ejemplo, casos que están más allá de lo habitual o casos de patrones de tráfico caótico o concurrencia de usuarios, etcétera, etcétera. Clientes extraños, que ahí pueden ser no personas, sino dispositivos. Y entre otras cosas porque es imposible predeterminar todos los escenarios de error o de fallo posibles. Por lo tanto, no dediquemos tiempo a eso, ella es lo que dice. Claro, esto de aquí, que es lo que estamos haciendo, pues sí, está muy bien, vale, pero esto es el nivel 1. Tenemos que ir al segundo curso ya. Es lo que propone. Herramientas para hacerlo. Bueno, insistió bastante en los canaries, insistió bastante en los rolling deploys. Ella lo que decía, por ejemplo, es que Facebook tiene costumbre de desplegar las novedades en Brasil, por alguna razón. Lo que decía es, bueno, desplegas en producción en una parte de tu base de usuarios y lo vas desplegando poco a poco en función de cuál ves que es la respuesta. Claro, todo esto es automatizado. No es porque hay un tío allí haciendo FTP pongo ficheros, sino que es realmente necesitas herramientas que te permitan trabajar de esta forma. Remarcó los testes de carga, pero esto es una más de las herramientas que proponía.
esta es otra de los argumentos que utilizó. Solo puedes verificar que un despliegue ha ido bien si lo has desplegado. Antes puedes prever que irá mal, puedes asumir que irá mal, puedes testear lo que se te ocurre que puede ir mal, pero nunca será todo ello. Por lo tanto, no dediques tiempo a tener un pre. Lo que ellos llaman staging. Bueno, insiste todo el rato sobre lo mismo y al final lo que busca... Este es un resumen que hizo después en otra presentación, en otro sitio, pero básicamente el objetivo es un poco este, ¿no? Que los errores no son algo que van a ocurrir si se dan ciertas circunstancias, sino los errores van a ocurrir alguna vez. ¿Cuándo van a ocurrir? No lo sabes, pero van a ocurrir seguro, por lo tanto, estate preparado. Claro, cuando esto se multiplica porque tienes muchos microservicios en marcha, la cantidad de veces que pueden ocurrir cosas inesperadas son muchas. Y como vas a interactuar entre sí, no es trivial saber cómo van a propagarse los errores entre microservicios. Por lo tanto, lo que necesitamos es cambiar nuestro paradigma de pensar. Ella, aquí en esta presentación no está, en la que dio en la presentación más larga en el DDC, decía que tenemos que evolucionar desde el paradigma de los DevOps al paradigma de la propiedad del software. Los equipos que desarrollan el software tienen que ser capaces de, tienen que ser propietarios de él a todos los niveles. Y eso implica que tenemos que saber mucho más de infraestructuras. No podemos asumir que la gente de sistemas lo va a desplegar y ya está. Ella ponía dos casos extremos. Ponía, si algo falla y tiene que llamar por teléfono a alguien, tiene que ser alguien que ha estado en el equipo de desarrollo. No puede ser un pavo que está allí porque ha hecho un despliegue, pero que no sabe lo que está haciendo el programa. De hecho, iba más allá y decía, cuando promociones a alguien en un equipo para hacerlo más senior, no escojas a gente que no sepa de infraestructuras. Porque estarás dando la idea a los que empiezan de que se puede llegar a ser senior sin conocer las infraestructuras. A mí se me ha ocurrido, pensando en lo que decía esta mujer, a mí se me ha ocurrido otro ejemplo. Está muy bien ser un teórico, un arquitecto o un programador y pensar, bueno, voy a escribir un libro. Y haces tus apuntes y, uy, qué idea más buena, y voy a hacer este índice, y mira, hablaré de esto y hablaré de aquello, y me voy a documentar y no sé qué. Vale, sí, pero ¿has escrito el libro? ¿Puedes escribir el libro? El hecho de escribir el libro es donde se determina si tú sabes escribir o no. Y ella dice lo mismo. El hecho de que tú seas bueno desarrollando software y que puedas decir este software es mío, si falla sé por qué y dónde, solo se consigue si sabes cómo corre, cómo se ejecuta, cómo marcha, no en un código que ejecutas en tu máquina. ¿Vale? Entonces, claro, llegar allí es un cambio cultural. No estamos ahí, ni mucho menos. Bueno, yo primero. De hecho, a mí me ha cambiado mucho esta mujer. Voy a intentar cumplir lo que ella dice. Pero va a costar, es muy difícil. Estamos muy lejos de pensar así. Y ya está. Esto es todo lo que... el resumen de lo que hubo allí. Ya digo, yo os recomiendo que miréis los vídeos y sobre todo, cuando pueda, pues pondré alguna cosa en Confluence, sobre todo con referencias, pero claro, toda esta gente tiene sus twitters y todos tienen sus otras publicaciones, todos sus eventos, o sea, hay muchas cosas ahí dentro. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Aquí que están colgadas todas las charlas de la Sí. conferencia, Sí. son las enteras, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no he revisado todas, pero entiendo que sí, que están todas, sí, sí. A ver, no todas son igual de buenas, pero no hay ninguna mala. Todas tienen un nivel suficientemente alto como para aprender algo de ellas. De hecho, yo pregunté cosas en todos. Lo que pasa que, bueno, algunas realmente te cambian la manera de pensar. Esta para mí es clave. Esta es la mujer que digo. Es difícil de seguir porque esta mujer viene de San Francisco y es como muy estrambótica. Y además habla un inglés bastante cerrado y hace muchas bromitas, jiji, jaja, ¿vale? Y unicornios y cosas así, es todo muy raro en ella. Pero todo lo que dice es muy
muy exacto. Y luego la del Martin Shima, que esta es como muy práctica al nivel de lo que comentaba antes del Plexity, ¿no? de cómo se está. Claro, los eventos reflejan los hechos que han ocurrido en el pasado, los commands reflejan lo que queremos que ocurra en el futuro, pero cuando los servicios son cosas que se relacionan entre sí, que tienen un largo periodo de ejecución, que pueden ser minutos, por ejemplo, no es trivial cómo se comunican entre sí, y es a raíz de eso que al final de la hora de presentación hablo de Camundo y de esas cosas. Pero antes había muchos ejemplos y mucha historia sobre qué pasa cuando estás en un escenario así. ¿Vale? También es muy interesante. ¿No más? Entiendo que todas son muy teóricas, la mayoría. A ver, había algunas que eran prácticas, pero claro, depende del lenguaje de programación que quieras utilizar. Había algunas de Clojure, había de Rust, había de... ¿Recuerdas alguna para...? Había una que a mí no me gustó nada, que es la de este señor, que era un ejemplo práctico de CQRS en Kotlin. Entonces el código está disponible, está en GitHub, se llama, teóricamente es un sistema de cómo hacer pedidos a una pizzería. ¿No te gustó por cómo era el ejemplo, por cómo estaba expuesto? Porque si no te gustó, a lo mejor no. No, a ver, me gustó a mí, pero a lo mejor tú la ves y dices, hostia, este tío, qué interesante. No me gustó por una parte porque al ser programación funcional, claro, el problema de la programación funcional, y esto lo dijo él, es que no puedes, todo es inmutable, por lo tanto no puedes distinguir entre una entidad y un value object. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a ver los eventos que han ocurrido, tienes que ir uno por uno, ¿no? Bueno, si ha ocurrido esto, haz no sé qué, si ha ocurrido esto, haz no sé qué. Claro, si tienes 15 eventos y dices, esto es un poco... Entonces, la presentación en sí está muy bien. Si quieres ver un ejemplo de cómo se hace una aplicación en Kotlin, Event Driven y CQRS y tal, de cero, punto entero, tienes el código en GitHub uberto/antica pizzería. Pero a mí personalmente no me llevo. La de este tío es muy interesante si quieres ver cómo esas cosas que se nos escapan. Él hablaba de la librería que gestiona fechas y tiempos en Java y una que hicieron después él y otros tipos. Y hablaba de cómo el pensar en un problema que parece trivial, que es como sumar y restar periodos de tiempo, te puede llevar muy lejos. Luego había algunos talleres que supongo que estarán colgados por aquí. Y supongo que si miras las etiquetas y usas algún idioma concreto, también los hay. Esto también es, la BOM es un programita, es una herramienta que sirve para gestionar también eventos. Vale, entonces aquí también era práctica esta. Pero vaya, que digamos, el objetivo no era que hubiera muchos talleres, ahí había algunos, pero no era un evento de talleres uno tras otro, no era eso. No sé si eso es bueno o malo, a mí me parece bueno, pero también depende del objetivo de cada uno, ¿eh? No sé si hay alguna más cosa, más. Hemos cumplido el tiempo y todo. ¿Quieres decir algo más? ¿No? ¿No? Pues... ¿Ya está? ¿Le damos el mazazo final? Sí. Venga. La semana que viene